En el programa de hoy vamos a hablar de fracking, un tema que está últimamente en boca de todos y que no está exento de polémica. El descubrimiento de varios yacimientos no convencionales de gas y petróleo en provincias de nuestro país trajo a la Argentina el debate que se estaba dando a nivel mundial, la fracturación hidráulica como método de extracción. Una técnica que es cuestionada y controvertida, no solo por los químicos que utiliza y los riesgos ambientales que pueden existir, sino porque significa seguir apostando al uso de combustibles fósiles en vez de buscar fuentes de energías limpias. Nos metemos de lleno en el tema de fracking y para eso les damos la bienvenida a Elemento Vital. El agua dulce de nuestro planeta es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, recurso central para la vida. La verdad que un anuncio más que importante, el hallazgo de este petróleo. El método fracking para la exploración de vaca muerta. El acuerdo entre YPF y Chevron para la producción de hidrocarburos en vaca muerta contempla la utilización del método fracking. Este sistema abre un debate porque es efectivo para la exploración y explotación de hidrocarburos, aunque algunos especialistas sostienen que genera un fuerte impacto ambiental negativo. El fracking es una nueva tecnología para extraer petróleo. Es una nueva frontera en el desarrollo de los hidrocarburos. Uno de los primeros impactos es la contaminación hídrica. Es mucha el agua que se demanda. La explotación de este gas consume bastante agua. ¿Qué hace con el agua? El agua la volvés a utilizar, la tirás, ¿dónde va? ¿A qué río lo tiene? Es un debate en Estados Unidos, es un debate tremendo de buscar cuáles son los beneficios, cuáles son las desventajas e intentar ver si compensa o no. Y el debate está ahí. El petróleo y el gas mueve al mundo. Los hidrocarburos, además de ser la principal fuente de energía, son también el primer eslabón de otros sectores económicos. No solo la industria petroquímica, sino también la textil, la electrónica, la del plástico. Todas producen a partir del petróleo o de alguno de sus derivados. Pero esa fuerte dependencia se da sobre recursos que no son renovables y que ya están dando muestra de su agotamiento. Pero hay otro tipo de yacimientos, que son los no convencionales, formaciones sedimentarias en capas más profundas del subsuelo que contienen lo que se conoce como shale gas o shale oil. Gas y petróleo que está atrapado, enquistado en la roca madre. La fracturación hidráulica permite liberarlos y poder aprovechar ese recurso que hasta hace unos años no se podía recuperar. Estamos explorando gas no convencional, combustible no convencional, por primera vez aquí en Chubut. Se está buscando explotar hidrocarburos que hasta ahora no se habían accedido a ellos. Y así es como se va a varios hidrocarburos marginales. A medida que los convencionales se van agotando, se exploran distintas alternativas. En este caso, en nuestro país se está haciendo mucho hincapié en el desarrollo de yacimientos no convencionales. Uno de ellos
es el denominado no convencional, el shale gas, el Thai gas, también shale oil, que son hidrocarburos que están alojados en lo que se conoce como roca madre. Es un yacimiento en el cual la permeabilidad de la roca está muy ocluida y no deja pasar los fluidos, le cuesta mucho. Entonces, claro, ahí no se puede explotar, aunque tenga gas, pues no sacarías nada, pero hay. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando estoy trabajando con yacimientos que tienen esas características, es decir, que son permeabilidades y porosidades no convencionales muy bajas, lo que voy a hacer es tratar de crear una permeabilidad artificial mediante procesos que se realizan después de la perforación del pozo, que es hacer la fracturación hidráulica. Imagínense 3.000 metros de profundidad y después hacer 90 grados y perforar horizontalmente. ¿Para qué se hace eso horizontalmente? Son perforaciones que después se le hace como agujeros al caño, para que después, a través de una presión hidráulica fuerte, ¿no?, se fragmente, de ahí la palabra fracking viene de fragmento. Concretamente es inyección de agua y de aditivos a alta presión, rompe la roca y se le añade también partículas de arena o algún tipo de sólido para que cuando se abra un poquito la roca quede trabado y no se cierre. Las fracturas en la roca madre se producen a partir de inyección a presión de grandes volúmenes de agua, con alguna cantidad de aditivos para que cumpla mejor esa función. Y entonces, todos esos poritos, esas gotas de petróleo o ese gas que está en esa porosidad que no está conectada, va a tratar de ir hacia esa zona que tiene mayor permeabilidad y poros conectados, y así yo voy a poder explotar un yacimiento no convencional. La posibilidad de recuperar esos recursos a través del fracking revoluciona el mundo energético y la industria petroquímica. Sobre todo, porque hay indicios de yacimientos no convencionales en países que actualmente dependen del gas y el petróleo importado. Es el caso de Argentina, que figura entre las naciones con mayor potencial en materia de reservas de shale gas y shale oil, según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos. Y entre las cuencas hidrocarburíferas nacionales se destacan las formaciones Vaca Muerta, Los Molles y el yacimiento D129 Golfo San Jorge. Pasar de importar gas y petróleo a superar ese déficit y autoabastecerse. Esa es la gran expectativa que abre el fracking. Pero en el próximo bloque vamos a ver cuáles son los cuestionamientos que se le hacen a esta técnica y por qué tanta gente se opone. Ya volvemos. La fracturación hidráulica es una gran promesa desde el punto de vista de la generación de energía, de la industria del petróleo y de los subproductos. ¿Por qué genera tantas críticas? Porque en términos ambientales y a nivel macro significa seguir apostando por los combustibles fósiles, que son los que generan el efecto invernadero, en vez de buscar e impulsar energías limpias y renovables. Y en lo que refiere puntualmente al uso de la técnica, se cuestiona los riesgos que pueden generar la explotación intensiva del suelo, el gran consumo de agua y los químicos y tóxicos que se usan y se inyectan durante ese proceso. Hay riesgo y hay temor de que los recursos hídricos, que en general son escasos en las zonas donde se hace fracking, queden comprometidos, ya sea por un uso absolutamente intensivo o por riesgo de contaminación. La cantidad de agua que se utiliza es mayor en los pozos no convencionales con
sus fracturaciones debido a que es mucho más el espesor que nosotros vamos a tener que poner en producción. Entonces tenemos que sí o sí fracturarlo. Cada pozo consume del orden de 30.000 metros cúbicos. Es una cantidad apreciable, pero no va a ser un cambio radical en el ciclo hidrológico de una región. La oposición principal, por lo tanto, no viene por el consumo de agua, yo creo que viene más por el miedo a la contaminación. Ese agua que se utiliza se le añaden unos aditivos que son muy tóxicos. Algunos de estos aditivos son tóxicos incluso en concentraciones bajísimas. Cuando tú inyectas y haces esa sobrepresión, pues estás inyectando unos fluidos, agua básicamente, con aditivos. Y además que estás abriendo y posibilitando la comunicación entre las formaciones geológicas que tienen el gas o el hidrocarburo con lo que puede haber por arriba. Si estos gases están más profundos que los acuíferos que están por encima, puede migrar teóricamente hacia arriba. Estados Unidos ha sido pionero en la utilización del fracking. Por eso, su experiencia es usada como referente para advertir sobre los posibles riesgos ambientales. Tomando lo que es la experiencia estadounidense, porque ya ellos ya tienen más de 10 años con la explotación masiva de no convencionales a través de la fractura hidráulica. Uno de los primeros impactos es la contaminación hídrica. Ahí vienen los problemas y te diría las grandes incógnitas y algunos de los problemas que se han dado especialmente en Estados Unidos, porque es mucha el agua que se demanda. Esas fracturas, digamos, no dejan de ser una situación poco controlada en algún punto, y también eso genera mucha agua de retorno, de reflujo, que viene muy contaminada, no solo por lo que se le mezcló previamente, sino porque además en el recorrido, en el subsuelo que hace, arrastra una cantidad de elementos contaminantes, hasta elementos radiactivos. Todo eso hace que el volumen de desechos que genera esta tecnología, particularmente de agua contaminada, sea mucho mayor a lo que ha sido hasta ahora la explotación convencional. La mayoría de los problemas que ha habido de contaminación de acuíferos no es porque la fractura haya llegado al acuífero, sino porque se ha roto el tubo. Yo como ingeniero digo, bueno, pues que se haga bien y que antes de empezar la operación de fracking, que se haga una prueba de resistencia del tubo. Y si el tubo se hace bien el tubo y se cementa, en fin, hay todo un proceso cuidadoso, pero al final es un proceso como cualquier proceso de ingeniería. Cuando yo estoy haciendo un desarrollo de un recurso no convencional, voy a tener que hacer pozos que están muy cerca unos de otros. Es decir, el distanciamiento es muy corto. Pensemos que la cantidad de hidrocarburos que yo voy a extraer es por el área que abarque la fractura, entonces yo voy a tener que perforar muchísimos más pozos y te voy a tener que inyectar muchísimo más agua para lograr una productividad deseable y rentable. Para dar una idea de los tamaños que estamos hablando, la de Vaca Muerta, que es la más conocida, no es la única que hay en Argentina, tiene una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados. O sea, si uno lo ve desde arriba, son 30.000 kilómetros cuadrados, que es una superficie muy grande, con distintos tipos de espesores, y está a 3.000 metros de profundidad. Entonces, para que eso que tú abres sea más extensivo y ocupe tengas una gran capacidad de extracción, necesitas hacerlo en muchos sitios. Y ese es el problema, uno de los problemas que te genera una gran ocupación espacial, un impacto muy importante en superficie, tienes que perforar aquí y allá y muy en continuo, y pues el impacto visual, paisajístico sobre el medio pues es importante. Eso es uno de los impactos.
Hace más de 60 años que se usa agua a alta presión para quebrar la roca y extraer así hidrocarburos. ¿Cuál es la novedad entonces del fracking? Que en el año 2002, por primera vez los norteamericanos a ese agua le agregaron químicos y así nació la fracturación hidráulica como hoy la conocemos. En estos 12 años, el método se masificó en Estados Unidos, llegó a otros países, incluso países que hasta entonces no exportaban gas y petróleo. Pero fue también la experiencia estadounidense la que encendió la luz de alerta sobre los posibles riesgos ambientales, a tal punto que hoy, guiados en principios precautorios, muchos países prohibieron la actividad, hasta tanto no se sepa fehacientemente que no afecta al ambiente y a la salud humana. La fracturación hidráulica le dio a Estados Unidos buenos resultados en términos productivos, pero ha dejado pasivos ambientales que motivaron un fuerte movimiento anti-fracking, allí mismo donde el método surgió y se afianzó. El documental Gasland del activista Josh Fox y la película Tierra Prometida mostraron la otra cara del shale oil y el shale gas en ese país. Oh wow, so that's the sample. This is, it's all settled out. Right. Whoa, Jesus Christ. La lucha de grupos ecologistas llevó a suspender el fracking de manera temporal en Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania, a raíz de la contaminación de acuíferos y hasta la infiltración de gas en cañerías hogareñas. Y en 2012, por primera vez, se logró prohibir la actividad en el estado de Vermont. La presión ecologista llevó a que países como Francia y Bulgaria lo prohibieran, y otros declararan moratorias hasta conocer con certeza los efectos de esta técnica. Pero hay muchos que postergan el debate ambientalista para no perderse el tren de la explotación de los recursos no convencionales. Cambiado todo el panorama mundial de la energía. Tan es así que de ser una aspiradora de recursos hidrocarburíferos de Estados Unidos, dentro de 4 o 5 años va a llegar al autoabastecimiento y puede pasar a ser un exportador de gas, ¿sí? En los países, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en China. En China también están teniendo desarrollo de reservas no convencionales y en Rusia. El fracking en España está empezando. No es una actividad desarrollada como es en Estados Unidos o en Inglaterra. Es muy incipiente, se está empezando a plantear y se están empezando a pedir esas licencias de exploración, no de explotación. Lo que se quiere hacer es evaluar si hay posibilidades, no si se puede explotar o no, es ver si eso es posible. Lo que hemos propuesto en España es que no se haga a menos de 600 metros en vertical de un acuífero. Es decir, que si tú vas a hacer fracking y 200 metros por encima hay un acuífero, ahí que se prohíba. Pero si tienes 600 metros, pues no importa, porque se ha observado que la tecnología del fracking, las fracturas que hacen, fracking viene de fracturación hidráulica, no penetran más de 600 metros. Muchos explican que los daños ambientales sufridos en Estados Unidos se debieron a cuestiones propias de ese país. Por un lado, la falta de regulación de la actividad, por el otro, las características propias de ese subsuelo. Como se puede ver en pantalla, hay poca distancia, medido en profundidad, entre los acuíferos y los yacimientos. Claro está, el principal temor lo genera el desconocimiento que hay sobre los posibles impactos a largo plazo del fracking. El agua tiene su historia, y la historia es historia porque hubo agua. El Palacio de Aguas Corrientes es uno de los edificios más emblemáticos y exuberantes de la ciudad de Buenos Aires.
elemento clave en la evolución del sistema de agua porteño, se construyó a fines del siglo XIX, en la manzana que actualmente demarcan la avenida Córdoba y las calles Riobamba, Viamonte y Ayacucho, en pleno barrio de Valvanera. Se lo llamó oficialmente Gran Depósito Ingeniero Guillermo Villanueva, y fue proyectado para alojar en su interior los tanques que servirían para desarrollar una red de agua corriente de avanzada, aprovechando la época de abundancia y prosperidad económica. Buenos Aires ya contaba, desde 1869, con un sistema de abastecimiento de agua filtrada a través de surtidores públicos. Pero el suministro había sido, desde un principio, deficiente y escaso para una ciudad ya consolidada como puerto, que constantemente recibía oleadas de inmigrantes. Cuando en 1887 el ingeniero inglés John Bateman inició la edificación del palacio, vivían en Buenos Aires 440.000 personas, y en su mayoría seguían abasteciéndose con agua de lluvia recolectada en aljibes o con agua cruda traída del Río de la Plata por los aguateros. La ciudad apenas se extendía entre el río y la actual avenida Pueyrredón. Todo lo demás eran quintas o pueblos apartados donde veraneaban las familias pudientes. Valvanera era, por entonces, el barrio más poblado y contaba con esa zona alta y descampada que resultaba ideal para la instalación de las cañerías y los tanques de suministro. Por esos años, se construían también la Avenida de Mayo, el edificio del Congreso y el Teatro Colón. El afán de mostrar la opulencia del nuevo país y los criterios sustentados por la generación del 80 empezaban a transformar a la gran aldea en la París de Sudamérica. El criterio de la época impulsaba a levantar edificaciones fastuosas para esconder construcciones netamente utilitarias. Por eso, el gobierno nacional decidió que las estructuras metálicas que formarían el depósito de agua debían quedar ocultas tras una fachada de apariencia vistosa y palaciega. Se pretendía no solo embellecer una zona céntrica que empezaba a ponerse de moda, sino también que se vislumbrara, de alguna manera, la gran inversión que se estaba haciendo en cañerías subterráneas que nadie vería. El Palacio de Aguas Corrientes fue inaugurado en 1894 por el entonces presidente Luis Sáenz Peña, y en su construcción trabajaron más de 400 obreros. Tiene la impronta estética del Segundo Imperio francés y es una muestra fiel de la arquitectura ecléctica que fascinaba a las clases altas que gobernaron la Argentina hasta 1916. La fachada fue revestida con 130.000 ladrillos esmaltados y 170.000 piezas de cerámica que llegaron desde Bélgica e Inglaterra, perfectamente numeradas según su lugar de colocación. Las paredes llegan a tener 21 metros de alto y hasta 1,80 metros de espesor, y contienen un enjambre de 180 columnas de hierro, separadas 6 metros entre sí, sobre las que se apoyan los 12 tanques de agua, ubicados simétricamente en 3 niveles en las 4 esquinas del edificio. Se pueden almacenar en él hasta 72 millones de litros de agua y el peso total del edificio, con sus depósitos llenos, es de aproximadamente 135.000 toneladas. Declarado Monumento Histórico Nacional, funcionan allí oficinas de operación del servicio, el Archivo de Planos Domiciliarios y el Museo del Patrimonio Histórico. Y por sobre todas las cosas, sigue siendo uno de los edificios más cautivantes y admirados de la ciudad de Buenos Aires. En la Argentina, la extracción de gas y petróleo no convencional genera las mismas expectativas y los mismos temores que en el resto del mundo. Y en vista de que somos un país con gran potencial en este tipo de recursos, muchas ciudades ya se han declarado libres de fracking. La primera fue Cinco Saltos, en Río Negro, que fue también pionera a nivel latinoamericano en prohibir esta actividad. Y hay muchas otras localidades de las provincias de Entre Ríos, Mendoza, entre otras, que le dijeron no a este método por más promisorio que se considere.
En estos momentos es un recurso, no es una reserva, es decir, que nosotros tenemos que evaluarlo, tenemos que ver cuál es su potencial, tenemos que ver los pozos que se perforan, que se han perforado y se van a seguir perforando, qué vida útil tienen, qué cantidad de hidrocarburos producen y cuál es el costo y si son económicamente explotables. Y sobre todo, entonces ahí van a pasar a ser de un recurso a una reserva. Por supuesto que hace falta una política de hidrocarburos pensada para la transición, para una transición que en las próximas décadas estemos pensando cómo se abandonan los combustibles fósiles, ¿sí? Es decir, el reemplazo de los combustibles fósiles no es sencillo porque hoy tenemos una convivencia con los materiales producidos, no solo los combustibles, sino materiales producto del petróleo. 10.000 productos que hacen a nuestra vida son derivados del petróleo, hasta remedios. El 60-80% de la energía que se consume en el mundo es derivada del petróleo y gas. Tenemos que pensar cómo vamos reduciendo la demanda de petróleo para quedarnos con aquella que es más difícil de reemplazar, pero eso hay que hacerlo urgentemente. Es cierto que tenemos una riqueza tremenda ahí abajo en petróleo, ¿no? Es necesario tomar todos los reaseguros para que se haga en forma sustentable, es decir, no sacar a lo loco y después que se arregle el que viene, sino es una actividad que con la que vamos a convivir a lo mejor 30, 40 o 50 años, entonces es necesario una política de Estado consensuada y pensada racionalmente, ¿no? La opción del fracking se torna más ridícula cuando vos tenés opciones más baratas, sanas, sin ningún riesgo. Entonces ahí es cuando el riesgo cada uno lo puede dimensionar como quiera, pero es absolutamente inútil correrlo. Acá hay que abrir el juego en el sentido de para qué y para quién la energía. Pero bueno, todo eso es un cóctel que, insisto, esos conflictos se tornan, te diría, innecesarios cuando vos podés evaluar que podés ir por otra vía. En materia de energías renovables, bueno, podemos generar un boom de otras características, ¿sí? Con cero compromiso para los recursos hídricos y para el ambiente. Los impulsores del fracking ven las potencialidades y las ventajas competitivas que la extracción de no convencionales les dio a Estados Unidos. El salto productivo, la posibilidad de exportar hidrocarburos y la notoria baja en los costos de la energía que tuvieron los norteamericanos. Los defensores del ambiente, en cambio, ven que el costo de esa experiencia ha sido altísimo en términos ecológicos y que no hay demasiada información ni certezas respecto de los impactos futuros ni de cómo se maneja, por ejemplo, el agua de retorno que queda cargada de químicos. El fracking puede ser una gran oportunidad para la Argentina en términos productivos, pero ¿qué garantías hay de que se haga sin comprometer los recursos naturales, entre ellos los recursos hídricos? Lo cierto es que el fracking, con todas las controversias y con todas las características que explicamos en el día de hoy, no tiene en nuestro país un marco legal que lo regule. La ley de hidrocarburos, la ley 17.319, es del año 1967. El fracking ese entonces todavía ni se imaginaba. Los esperamos la semana que viene, aquí en Elemento Vital. El agua, recurso central para la vida.